Bueno, bienvenidos, Peque. Estamos nuevamente analizando cómo resolver las actividades de otra semana más. Estamos entrando en la unidad 6, que como saben es todo lo referente a los ciclos celulares y nuestro ciclo vital como humanos, así que no es lo mismo. Bueno, vamos nada más. En la primera actividad les piden leer el texto y analizar la figura que los acompaña. Con mucho amor la profesora Sabri la ha pintado para ustedes. Vamos, el elemento dentario se mantiene dentro de la cavidad alveolar, o sea, dentro del alvéolo, recubierto por el periodonto de protección, ¿sí? Que está formado por todo lo que conocemos como encía, y por el periodonto de inserción, que está conformado a su vez por el cemento, que ustedes ya saben que es, el ligamento periodontal, que también saben dónde se encuentra, porque ustedes son unos expertos, y el hueso alveolar. Muy bien. La herida creada por extraer un diente difiere de un cortecito en la piel, ya que está involucrado el hueso y hay sustancialmente más pérdida de tejido blando. Después de que el diente ha sido extraído, hay hemorragia y formación de un coágulo que ocupa el alvéolo. ¿Sí? Vamos a ir viendo y refiriéndonos a las imágenes. Fíjense, en la imagen A tenemos el epitelio en celeste y el tejido conectivo en rosa, que conforman el periodonto de protección, o sea, la encía, ¿sí? Lo que normalmente conocemos como encía. Después, el periodonto de inserción está formado por, en verde, el cemento, en marroncito el ligamento periodontal y el hueso es todo lo azul lila, ¿sí? Bien, si ustedes se fijan, luego de una extracción, ese alvéolo, que es la cavidad donde se aloja el diente, se llena con un coágulo. ¿Qué es un coágulo? Un taponcito de sangre formado por nuestras plaquetas y factores de coagulación y demás que lo van a estudiar muy bien en histología. Veamos qué pasa después. Sigamos con el texto. Este coágulo une los bordes de la herida y sirve como andamio sobre el cual migran posteriormente las células responsables de la reparación, como podemos observar en la figurita C. Vamos a seguir abajo. Las células epiteliales que rodean la herida, ¿sí? Las células epiteliales que rodean la herida muestran una elevada capacidad proliferativa y migran sobre ese coágulo, de modo que después de 10 días el alvéolo se epiteliza, que significa que se cubre con epitelio. Los neutrófilos, como vemos, tienen el número 1, son esas células amarillas que ustedes ven ahí, son las primeras células inflamatorias en invadir la herida. ¿Qué hacen? Son las responsables de controlar la infección bacteriana, por lo tanto, la infección. Los macrófagos, que los vemos con el número 2 en color bordó, llegan a la herida después de 48 horas y su función es eliminar materiales extraños, como ustedes ya vieron perfectamente, chicos, en la actividad de compartimentos intracelulares, y segregar sustancias que actúan como mitógenos, que lo vamos a ver en la clase de la semana que viene. Y en esta semana también. Lo vamos a ver muy bien. Y en cáncer. Así que vayan familiarizándose con estas moléculas. Bueno, los fibroblastos que están en el número 3, que lo vemos acá con rosita, por supuesto, porque son los formadores del tejido conectivo. Recuerden que también estaba en color rosa. Los fibroblastos provenientes ¿de dónde? Por supuesto, de fibroblastos también, pero fibroblastos no dañados, ¿sí? De los bordes de la herida o de las células que están alrededor de los vasos sanguíneos. ¿Cómo se llaman? Perivasculares. Peri significa alrededor y vasculares, por supuesto, vasos sanguíneos. Por supuesto que los fibroblastos que provienen de otros fibroblastos provenían de células no diferenciadas. Bien, ¿estos fibroblastos qué hacen? Como ustedes ya saben, porque ya lo vieron, forman colágeno para, a su vez, producir ese tejido cicatrizal.
Bueno, y por último, las últimas células en invadir el coágulo son células con potencial osteogénico. Si no conocen esa palabra, la vamos a desglosar. Osteo, ¿a qué les hace referencia? A hueso. Y génico o génesis, a formación. Entonces son células con potencial de formación ósea. Por supuesto que comienzan a formar el tejido óseo. Después de 10 a 12 semanas de la extracción, chicos, no se distingue más el alvéolo. Vamos a ir a ver la última imagen y a los osteoblastos. Los osteoblastos, como ustedes ven, están en lila. ¿Por qué? Porque son los formadores de hueso, que también están en color azul lila. Y por último, como el texto les refiere, en la imagen D, después de 10 a 12 semanas, ya no se distingue más el alvéolo. ¿Por qué? Porque está completamente epitelizado por la encía, que es epitelio y tejido conectivo, y cubierto la parte ósea. Bueno, fijémonos en el pie de la imagen, así ya pasamos a las preguntas, y quiero mostrarles una presentación muy bella que hice para ustedes. A ver, figura 1, respuesta reparativa después de la extracción. La figura A muestra el diente in situ, ¿sí? Como ustedes ya pudieron observar y aparte ya lo sabían, les vuelvo a repetir, ustedes ya son expertos en esto, les muestra el dientito. Después de la extracción, que es la imagen B, está ocupado por un coágulo, ese alvéolo, ¿sí? Que es lo que vemos en color rojo. Este coágulo se resuelve por la respuesta D. En 1, los neutrófilos, ¿sí? O polimorfonucleares neutrófilos. Es lo mismo. Con el número 2, la respuesta macrofágica, por los macrófagos. El número 3, los fibroblastos, que van a formar tejido conectivo sobre el cual se va a depositar, ¿sí?, lo que produzcan las células 4. ¿Y cuáles son? Dice además, la brecha ósea comienza a colonizarse con nuevos osteoblastos. Exactamente, los osteoblastos son los que van a formar la trama de hueso depositada sobre las fibras colágenas. Y por supuesto, finalmente, forman hueso. Bien, antes de pasar a las preguntitas, yo quiero mostrarles esta presentación. Y quiero también mostrarles un pequeño video. Por supuesto que ya ustedes, bueno, pueden chequear, ¿no es cierto?, en YouTube cómo se realiza una extracción dentaria. Pero bueno, acá tenemos, le vamos a sacar el sonido. Ahí está. Vemos que la última etapa de la extracción en este señor o señora, ¿sí?, se realiza con ese forceps. Se realizan a su vez movimientos de luxación, que se llaman, para poder dilatar el hueso y que se haga espacio para poder extraer, en este caso, este premolar. Muy bien. Bueno, después de este suceso de extracción se comienzan a dar todos los pasos que vimos hace un momento. Yo les quiero mostrar esta presentación que también se les voy a subir al aula, en realidad al Drive, porque es media pesada para subírselas al foro, que les muestra con figuritas los pasos que se van a realizar luego de una extracción dentaria. Bien, acá vemos la muelita que ha sido extraída. ¿Qué pasa luego de la extracción? Bueno, ese alvéolo se llena con el coágulo de sangre y van a existir las primeras células de defensa, que son los neutrófilos en primera medida y los macrófagos en segunda medida. ¿Qué sucede después? Bueno, los fibroblastos empiezan a invadir ese coágulo, ¿sí?, y comienzan a iniciar la reparación de la herida. Fíjense que el tejido conectivo que forman estos fibroblastos está en color amarillo. El coágulo, por supuesto, en el color naranja rojizo, que estaba en un principio, y los fibroblastos son expresados en forma de estas cositas redonditas, ¿sí?, este grupo de fibroblastos de color blanco. Fíjense en la diferencia entre una imagen y otra, cómo aumenta el espesor de esas líneas amarillas que son el tejido conectivo, ¿sí?, de ahí a ahí. Bien, otra cosa que sucede en estas imágenes, fíjense cómo se va epitelizando la herida. Voy a volver para atrás. Miren, en un primer momento la herida al descubierto, ¿sí?, sin epitelio en su superficie. A medida que también van, por supuesto, llegando los fibroblastos y aumentando la cantidad del tejido conectivo, fíjense cómo esta herida se cubre por epitelio para terminar a los 10 días aproximadamente cubierta toda por epitelio. Bien, ¿qué pasa después?
Este tejido conectivo sí termina de rellenar todo el alvéolo y se vuelve bastante fibroso para poder dar lugar a la aparición de los osteoblastos que están con color lila. ¿Qué pasa después? Bueno, fíjense cómo se va achicando esa matriz de tejido colágeno para dar lugar a la formación de tejido óseo que es de color rosado acá. Fíjense cómo se va achicando esa matriz más y más hasta que termina por completo de cubrirse de tejido óseo. Al principio es un tejido óseo inmaduro y luego después se termina por formar hueso, como cualquier otra parte ósea de los maxilares, y el alvéolo, donde antes estaba inserto el diente, ya no se distingue. Como les digo, van a tener subido este PowerPoint al Drive, así que lo van a poder consultar de ahí si quieren. Bueno, ¿qué tienen que hacer ustedes? Primero, identificar, ¿sí?, los tipos celulares que participaron en la reparación de la herida después de la extracción y explicar la función de cada uno de esos tipos celulares. Facilísimo. Indicamos en qué etapa del ciclo celular se encuentra cada célula al momento previo, ¿sí?, de la reparación. Y tienen que explicar cuáles son los mecanismos de regulación del ciclo celular. Chicos, ustedes antes de decir, bueno, se encuentra, acuérdense de que hay células que han alcanzado un grado máximo de especialización. Células que estén en grado máximo de especialización, por supuesto, no se van a poder dividir. ¿Cuáles son células que han alcanzado un grado máximo de especialización? Bueno, primero ustedes van a inferir con lo que ya saben, a ver si pueden deducirlo, y si tienen alguna duda pueden utilizar búsquedas bibliográficas en internet. Lo que sí les pido por favor es que no copien ni peguen, ¿sí? Mastiquen la información y lo expresen con sus palabras, si no, no nos sirve a ninguno de ustedes ni a mí. En la tercera actividad deben explicar los eventos celulares y moleculares, son dos cosas diferentes, no se olviden de responder ninguna de las dos. Células y moleculares que ocurren en las células epiteliales solamente, que bordean la herida a partir de que se reclutan, ¿sí? ¿Qué pasa con las células y molecularmente dentro de las células epiteliales que bordean la herida? Desde que les dicen unas a las otras, queridas, tenemos que cubrir esta herida para que no siga saliendo sangre. Bueno, después, en la siguiente pregunta, en la 4, explicamos el rol de los mitógenos, que se los nombra más arriba y lo tienen re lindo redactado en el libro, en el proceso de cicatrización después de la extracción dentaria. Por supuesto, Albert no les habla de extracción dentaria, pero ustedes, como ya saben, deben adaptar esa información a los casos que les presentamos, por lo tanto, pueden hacerlo perfectamente. En la pregunta 5, dibujan un esquema de los principales acontecimientos del proceso de mitosis, re fácil, ¿sí?, que sufre una célula epitelial del borde de la herida, es decir, deben dibujar la mitosis. Facilísimo, facilísimo. ¿Con todas las etapas? Sí, con todas las etapas. ¿Cuántos cromosomas le dibujamos? Y tenemos 46 cromosomas, no van a dibujar los 46, pueden dibujar, no sé, 3 pares, 2 pares, un par, lo que quieran. Yo les sugiero que dibujen 2 pares. Bueno, comparamos el número y el tipo de cromosomas que posee una célula epitelial del borde de la herida antes de la mitosis y después de la mitosis. Número y tipo de cromosomas. Y por último, esta es la pregunta del millón, que les pregunté en el grupo a su vez qué querían hacer, si le querían subir antes del viernes o después del viernes, trabajo grupal. Bueno, por supuesto todos votaron por la opción 1, que fue subir la producción de un parrafito al foro. Y yo voy a elegir el día viernes 4 o 5 personas al azar para que lean sus bellas producciones. ¿Qué dice la pregunta G? Bueno, sintetizar en un párrafo la importancia del ciclo celular y de la mitosis en la reparación después de una extracción dentaria. Ay, eche moco, ahí está.
¿sí? Entonces, la importancia del ciclo celular y de la mitosis, no en general, no, para la extracción dentaria. Es decir, que es un campo que nos compete a todos como estudiantes de biología celular, porque tienen que llegar hasta el fondo del asunto, son por supuesto los estímulos y todos los eventos celulares y moleculares que ocurren en estas células. Y la otra cuestión es que nos compete como odontólogos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la reparación de las heridas después de algo tan común, lamentablemente, como son hoy en día las extracciones dentarias en nuestros consultorios. Así que bueno, es re fácil y es re linda la actividad. Suban sus párrafos, entonces traten de que estén todos antes del viernes a las 8:30 de la mañana. Y no me los manden en mail ni nada de eso. Súbanlo directamente a lo virtual. Pónganle colores, quieren poner imágenes, pónganle, ya saben, pónganle toda la onda porque estas producciones también las van a ver a sus compañeros, ¿sí? Bueno, peques, les subo entonces el PowerPoint y los dejo tranquilos para que hagan las actividades. Les mando un beso.